el Ministerio Público, precisamente por un fiscal interino, no cumplió con él. Inició la investigación, no hizo la denuncia ante el Congreso de la República y siendo interino y sin la competencia del caso, solicitó a un juez de investigación preparatoria quien le otorgó las facilidades para hacer un allanamiento, pero él no estuvo presente. Rápidamente a Marco Riveros Ramos, abogado, que fue quien ingresó pues este recurso al TC. Lo tenemos aquí. Primero tiene que pasar por varias salas. El recurso pasa y transita por el Poder Judicial hasta llegar al Tribunal Constitucional. Y cuando ha llegado al Tribunal Constitucional, la Presidenta de la República lo ha agarrado y lo está utilizando. Por algo, ya ustedes saben, el día de ayer dimos las noticias que hay dos abogados que van a ver el tema, el señor Blume y Domingo García Belaunde. Nosotros estamos con Marco Riveros Ramos, le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor Riveros, a Exitosa. Buenas noches, Karina. Muchas gracias por estar aquí. Este recurso tiene que transitar todo un camino, no es que de un momento a otro llegue al Tribunal Constitucional y le abran las puertas. En efecto, sí. Primero, el micrófono, por favor, la se primera lo puede instancia acercar. es un juez constitucional, en este caso de Lima, luego la Sala Constitucional y finalmente aquí en la vía interna de este país es el Tribunal Constitucional, ¿no?, que va a conocer el recurso de agravio constitucional. ¿Qué es lo que usted pide en este recurso de agravio constitucional que ha transitado por todos estos, primero por el juzgado y después ahora lo va a ver el TC? Que a través del caso de la presidenta Dina Boluarte se dé vigencia y se reconozca un nuevo derecho para cualquier ciudadano de este país, el contar con un fiscal natural. Ya es conocido que todos los peruanos y todo ciudadano goza de un derecho, que es el derecho de contar con un juez natural. No puede ser que alguien que no tiene competencia para poder investigar, te investigue. No puede ser que alguien que no tenga competencia para sentenciar, te sentencie. Ese es un nuevo derecho que considero ahora que el Tribunal Constitucional evalúe y reconozca a través de este caso de Dina Boluarte, ¿no? ¿Y quién es el fiscal que aquí no tendría derecho de investigar y por qué? En este caso se cuestiona que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, sea quien realice una investigación cuando él, que representa a la Fiscalía de la Nación y dice que deben velar por el principio de legalidad, es decir, que todo lo que dice la ley ellos tienen que respetar y hacer respetar. El artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice, poniéndole una condición a un fiscal, para ejercer el cargo de fiscal de la Nación, antes debe juramentar ante el presidente de la República. Esa es la condición que le impone el artículo 50 de la Ley Orgánica. Lo que pasa es de que se basan en que siendo interino, siendo provisional, entonces ellos no tienen por qué juramentar ante nadie. Y ese es un error y ese es un desconocimiento de la ley por el cual venimos cuestionando ante los jueces constitucionales y ahora el Tribunal Constitucional debe pronunciarse, ¿no? Su recurso ha llegado hasta la máxima instancia. El argumento que usted ha presentado es este, pero yo he escuchado en varios medios de comunicación a Ernesto Blume, que es el abogado, uno de los abogados que ha presentado Dina Boluarte para que se haga cargo de este recurso ante el TC, y no es el argumento que él ha tomado. El argumento que él toma es que se habrían excedido en sus funciones los policías y también los fiscales que han estado en este allanamiento que todos vimos. Se puede, además de lo que usted ha ingresado como parte de su recurso, se pueden adherir estas otras opciones o también detalles, se pueden incrementar una serie
de sustentos de parte de los otros abogados? Primero, señalar que precisamente cuando vemos cuestionando la falta de competencia que tiene el fiscal de la Nación, allí es cuando sostenemos, coincidiendo con lo que dice el doctor Blume Fortín, que es un jurista, expresidente del Tribunal Constitucional, de una trayectoria intachable, que nadie puede cuestionar, donde se sostiene que quienes ingresaron al domicilio de una presidenta de la República fueron fiscales inferiores. Y es más, el juez de investigación preparatoria dio facultades a un asistente de función fiscal para que realice una investigación. Entonces, fiscales que no tenían la competencia han ejercido una función de manera arbitraria y coincide con lo que venimos señalando en el recurso de agravio constitucional. Lo que quisiera que entiendan es de que, a diferencia de los jueces civiles, jueces penales, en un proceso constitucional rige un principio que se llama de versatilidad. Es un principio donde hace de que los procesos sean más flexibles. No es como en materia civil, si uno pide uno, el juez tiene que pronunciarse sobre uno. El artículo 1 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que el juez debe preocuparse por subsanar las transgresiones a los derechos fundamentales de la Constitución. O sea, el juez tiene que ser el creativo. Por eso en la Corte Interamericana, cuando uno hace este tipo de denuncias, se han dado cuenta ustedes de que incluso la Corte Interamericana exige al Estado o los estados que han perdido los casos a que puedan ellos elaborar normas o activar normas de solución para que no se puedan transgredir derechos fundamentales. O sea, existe una flexibilidad. Por esa razón, dos juristas importantes. Uno, que es un ícono, que es el ícono para los juristas de derecho constitucional, que es el doctor Domingo García Belaúnde. Es el ícono, el que nos representa como uno de los juristas importantes en Latinoamérica. Y el doctor Ernesto Blume Fortín, que es una persona intachable y también un jurista, tienen en sus manos, en este caso, a través de este recurso de agravio constitucional, generar cualquier tipo de posición que lleve a que el Tribunal Constitucional dé una solución frente a esta denuncia que venimos haciendo y con la creatividad el Tribunal Constitucional dé soluciones a este tipo de arbitrariedades que se vienen denunciando. Es decir, no se enmarca solamente en lo que usted ha presentado, que realmente abre todos los caminos, porque usted no ha cerrado ningún camino, sino que pueden también trabajar sobre esto, adecuarlo, hacerlo, transformarlo, y además lo que usted dice, el tribunal, cada uno de los tribunos puede aumentarlo, porque Ernesto Blume también el día de hoy ha criticado el allanamiento, ha dicho que se ha hecho un circo del allanamiento, que esto no ha debido ser público por la investidura de la presidenta de la República. Exacto, y precisamente eso venimos sosteniendo desde primera instancia. Ante el juez de primera instancia se le ha señalado que aquí no estamos tan solo defendiendo una causa en la persona de Dina Boluarte. Se le dijo al señor juez de primera instancia que venimos acá a denunciar la transgresión a la investidura de un presidente de la República, que puede ser Dina Boluarte o puede ser cualquier presidente de la República que nos represente a la nación de aquí para adelante, donde tiene que respetarse para un presidente el debido proceso. Eso es lo que tiene que hacerse la diferencia. Una cosa distinta es la persona natural de Dina Boluarte y otra cosa muy distinta es la presidenta de la República, porque es una institución a la cual todos los peruanos tenemos el deber de que se la respete, ¿no? Pero usted es abogado. ¿Dónde queda la necesidad de todo un país de saber la verdad? Porque nadie se ha quedado tranquilo o nadie cree, por lo menos no sé si usted lo crea firmemente, que viene un gobernador regional y le dice, ¿sabe qué? Te voy a prestar unos relojes para que representes mejor el país. Yo no sé si con un reloj más caro o menos caro se representa bien a un país. Y que ella le diga, ya, mi Waiki, yo voy a aceptar estos relojes a préstamo. Y después se los devuelve.
y no sabemos cómo, cuándo ni por qué se los devolvió. Karina, yo sí la creo. Y ¿Sí la creo, cree? sí creo. Y para eso hay que, en todo caso, dar fundamentos razonables de ello. Primero, se trata de una persona, Dina Boluarte, que en toda su trayectoria se la conoce como una persona también intachable. Así. La conocemos desde el Colegio de Abogados, Karina. Es una persona que en el Colegio de Abogados ha representado, en este caso, a los abogados sin ningún tipo de cuestionamiento. Una persona siempre honesta, una persona que ha tenido una trayectoria como abogada, que en ninguna oportunidad ha recibido ningún tipo de sanción. Y no se puede explicar que de noche a la mañana alguien así pueda convertirse, digamos, en una persona cuestionable para poder recibir un reloj, para poder entregar millones de dólares o soles para peruanos, en este caso, del patrimonio de otros peruanos. Pero Eso ella es número uno. ejerció porque lo que sabemos, ella trabajaba en el registro de identificación, ¿no? En RENIEC. En la RENIEC, claro. Sí, en Surco. entonces, ¿ella ejerció alguna vez el derecho? Lo que tienen que saber acá tus televidentes y oyentes es de que el abogado no necesariamente ejerce su función defendiendo. El abogado tiene como función, puede ser representando en causas civiles, haciendo los contratos, asesorando como a los congresistas, a los miembros del Tribunal Constitucional, o siendo asesores de funcionarios públicos, o en este caso ya con la trayectoria que tienen, asumiendo pues una jefatura como lo fue Dina Boluarte, ¿no? Entonces, claro, pero podía ahí ser es donde, abogado ahí o es donde, diferentes ahí es, profesiones. claro, un abogado tiene distintas actuaciones, eso es lo que hay que determinar. Y en esa actuación, el abogado siempre está sujeto a un cuestionamiento ante el Colegio de Abogados de Lima. Claro, entonces, Yo he sido si hay miembro un de la Comisión cuestionamiento, de Ética del Colegio de Abogados de Lima. ¿por qué no dejar que Sí. se le investigue? ¿Por qué, si es tan intachable, por qué no ver que pase por el Poder Judicial, por la Fiscalía, y no hay ningún problema, que lo demuestre? Es más, yo desde un principio y en el documento, desde primera instancia he señalado de que se debe investigar. La mejor manera de poder esclarecer cualquier tipo de cuestionamiento precisamente es investigando. Lo que venimos cuestionando aquí, además de exigir que se investigue, es que se respete las reglas de juego que establece el sistema. Eso es debido proceso y eso es lo que el Ministerio Público tiene como función. Ministerio Público, el defensor de la legalidad. O sea, ellos son los que deben respetar las reglas de juego del sistema. ¿Y qué regla de juego del sistema no ha respetado para un presidente? No Dina Boluarte, sino para un presidente. El artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal dice claramente que para poder incoar un proceso penal, ese término jurídico es, para poder investigar en un proceso penal a las altas autoridades, a quienes se le dice aforadas, dice, es previa interposición de una denuncia constitucional. ¿Ves? Esa es la regla de juego. Le dice, investiga, pero previamente da a conocer a un poder del Estado, que es el Congreso, de la denuncia que tú tienes para un alto funcionario, en este caso el presidente. En este caso, como quiera que no es usual que los presidentes estén siendo investigados o en la cárcel, esto es reciente. No tienen mucha práctica procesal en este aspecto. El Ministerio Público, precisamente por un fiscal interino, no cumplió con él. Inició la investigación, no hizo la denuncia ante el Congreso de la República y siendo interino y sin la competencia del caso, solicitó a un juez de investigación preparatoria quien le otorgó las facilidades para hacer un allanamiento, pero él no estuvo presente. El fiscal de la Nación no estuvo presente. Debió estar presente. Aunque no tuviese la venia del Congreso de la República. Lo mínimo en este caso ha debido ser que el doctor Carlos Villena, fiscal de la Nación, debió estar presente, porque todo aquello que se obtuvo en ese domicilio tiene que ser primero observado, incautado por quien tiene la competencia, que es el fiscal de la Nación, y por eso no estuvo. Se obtuvo, porque ahí sí se obtuvieron pruebas que luego le están poniendo
a la presidenta de la República en entredicho porque se obtuvo pues una de las cajitas del reloj y así el Huayqui, el gobernador Oscorima, tuvo que aceptar que era uno de los relojes. Y ahí se comenzó a jalar esta pita que nos ha llevado hasta la confesión de la presidenta de la República en una conferencia de prensa. Si no hubiesen hecho ese allanamiento, no sabríamos quizás la verdad porque se hubiese perdido la prueba. Le dejo esa pregunta, nos vamos a ir un ratito a una Lo cual pequeña quisiera pausa aclarar comercial, no, por favor, quisiera que y entiendan que regresamos. las cosas son distintas. Por supuesto, Muy bien. regresamos. Los Ramos, él fue quien hace varios meses interpuso este recurso de agravio constitucional, primero en el PJ, en el Poder Judicial, que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional para tratar de anular todo el proceso del caso Rolex contra Dina Boluarte. Nos habíamos quedado en una pregunta, yo le había hecho una consulta, doctor Riveros. Usted me decía que no se debió allanar porque hay reglas que seguir. Y yo le planteaba una repregunta y le decía, pero se allanó en el momento preciso, porque se encontró una tarjeta con un número irrepetible, la partida de nacimiento de un Rolex. Y eso orilló a la presidenta de la República a dar una conferencia de prensa y decir, perdón, me equivoqué, mi Huayqui me prestó estos relojes y toda la historia que ya conocemos. Sí, antes del corte decía que el análisis considero que no es el correcto. Primero, porque lo que venimos cuestionando es el proceder, o sea, cómo deben proceder. Lo segundo es que tenemos que entender de que una investigación no solo se concentra en allanamiento, porque esto prácticamente lo han utilizado casi de moda los fiscales, no es así. El nuevo Código Procesal Penal da una serie de posibilidades de investigación. Tienes videovigilancia, interceptaciones telefónicas, tienes agentes especiales, agentes encubiertos. Y ahora hay que considerar de que cuando se habló del Rolex, ya tenías un buen tiempo. Sí, bueno, ya en el supuesto hipotético negado que se está pensando ocultar las cosas, vamos por un sentido común. Si es que había pasado tiempo ya se habría desaparecido todo. No es más bien que el tiempo hace que la persona confíe, porque no hay nada que ocultar, y deja sus cosas. Si es que se habría tenido la posibilidad de ocultar algo, ya lo habrían hecho. Si es que se está actuando de buena fe, dejas tus cosas. ¿Qué de malo? Aquí dejo mi reloj, que es de oro, porque obviamente el origen es lícito, y ya. Entonces, no confundamos. El allanamiento no es la única manera de investigación. Hay una serie de investigaciones que el fiscal lo tenía. Lo único que estamos sosteniendo aquí es que, señores fiscales, ustedes deben investigar cumpliendo las reglas de juego del sistema. Eso es lo que queremos que se implante, en este caso se debate en este país. Y que una de las reglas de juego es que sea un fiscal natural el que investigue. Una última consulta, pero esto ya no se había discutido, es decir, con Pedro Castillo ya se había allanado Palacio de Gobierno, ya se había dado ese paso adelante, que se ha repetido con Dina Boluarte. Por eso es que desde el juez de primera instancia venimos haciéndole la distinción. No estamos cuestionando que a una presidenta se le investigue, que se le investigue, pero que se le investigue bajo las reglas de juego de este sistema, bajo un debido proceso y un fiscal competente. Eso quiero que se entienda. Nadie se está cuestionando la investigación. Lo que se viene cuestionando es el debido proceso. ¿Por qué? Porque esto que le está pasando a una presidenta de la República, le está pasando a un ciudadano común y corriente, cuyo fiscal, que está instrumentalizado por otro que quiere ser el enemigo, ya sea político, ya sea empresario, ya sea el adversario, utiliza al Ministerio Público para que a un ciudadano, sin cumplir la regla de juego, le pueden investigar y hacer que un juez
con esos medios de prueba que son deslegitimados, puedan otorgarle detenciones, allanamientos a su domicilio, con fines extorsivos. Eso es lo que Bueno, está pasando pero en se este país. genera jurisprudencia, ¿no? Ujú. Cada vez que un fiscal de la nación hace algo. Patricia Benavides lo hizo con Pedro Castillo y ella tampoco se fue a parar a la puerta de Palacio de Gobierno, por eso hay adjuntos. Por eso es que el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal establece que antes de investigar a un presidente, denuncias ante el Congreso de la República. Eso es lo primero. Lo segundo, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Para poder ejercer el cargo de fiscal de la Nación, antes debes juramentar. Y el artículo 99 de la Constitución. Solo puede investigar un fiscal de la Nación a las altas autoridades. Si no respetan esas reglas de juego, un fiscal provincial va a investigar a altas autoridades instrumentalizados por criterios políticos. Si alguien que es de la izquierda instrumentaliza a un fiscal provincial, investiga, hace interceptaciones, videovigilancia, él no se va a dar cuenta, solo lo hacen con el ánimo de desacreditar al partido político oponente. Eso debemos evitar, ¿no? Muy bien, no hay interceptaciones, no hay videovigilancia, eso ya es una exageración porque eso le tiene que dar el visto bueno solamente un juez y eso no se ha dado. Muchísimas gracias. Hemos estado con Marco Rivero Ramos, él interpuso, lo vuelvo a repetir para quienes están enganchando, este recurso de agravio constitucional que ha llegado hasta el TC y que está viendo los dos constitucionalistas, el doctor Blume y el doctor García Belaunde. Muchísimas gracias por estar aquí.